goce. Vean, cuando hablamos de los derechos reales de mero goce, pues nos referimos a todos aquellos derechos que consisten en disfrutar lo que produce un bien, pero ese bien es de ajena pertenencia, es decir, pertenece a un tercero, no es propio. Si fuera tu propio bien, pues obviamente estás hablando de la propiedad, ¿verdad? Pero no, aquí disfrutamos de los frutos que producen los bienes, pero los bienes, repito, pertenecen a otra persona. Aquí, dentro de los derechos reales de mero goce, pues encontramos al usufructo, al uso y la habitación y la servidumbre. Hoy vamos a ver el usufructo, uso y habitación. Son 3 derechos reales que pertenecen a esa misma categoría y que se relacionan con el tema principal, que es el usufructo. La servidumbre también es un derecho real, pero también se considera como un gravamen porque se impone sobre un predio para utilización de otro, y eso pues ya lo vamos a ver el día martes en clase presencial, Dios primero. Ojalá que no las vayan a suspender porque hoy sí se suspendió. Miren, el examen extemporáneo que estaba programado para el día de hoy, pues obviamente se tuvo que aplazar, pero el día martes yo les informo, ¿verdad? Cuándo se va a realizar. Sospecho que será para dentro de 8 días, porque así yo sociabilizo el martes, el día en que se va a realizar el examen extraordinario, ¿verdad? Entonces, eso falta. Pero como todo depende también, ¿verdad? Yo pienso que tal vez el lunes ya se normaliza la cuestión en la universidad, ¿verdad? Pues especialmente, pero dicen que hay una onda tropical. Entonces, si las lluvias continúan, creo que va a haber problema porque parece ser que la luz ocasionó algún daño allá, el apagón de luz ocasionó un daño allá. Empecemos entonces con el usufructo y con el comentario que les hacía. Pertenece a la categoría de los derechos reales de mero goce. Cuando vimos la clasificación de los derechos reales, vimos que habían derechos reales de goce y disposición y que ahí encontrábamos a la propiedad y todas las formas especiales de propiedad, que es propiedad horizontal, medianería y copropiedad dentro del Código Civil, y que fuera del Código Civil pues encontramos a la propiedad intelectual e industrial que se rige por sus leyes específicas, ¿verdad? Bueno, y ahora pues entramos a la categoría de los derechos reales de mero goce, en donde, repito, se encuentra el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y luego tenemos los derechos reales de garantía, en donde encontramos a la hipoteca y las garantías mobiliarias que ustedes ya conocen, producto del trabajo que hicieron, ¿verdad? Y que ya entregaron. Entonces ya nos vamos familiarizando la garantía mobiliaria dentro de los derechos reales de garantía. Garantía mobiliaria e hipoteca. Y todos estos los vamos a ver. Con ustedes voy un poquito atrasada, pero sí nos va a dar tiempo de agotar los temas que van a ser evaluados en el segundo examen parcial. Ya a partir de ahí, entonces ya veremos si habilitamos un sábado o un día que ustedes tengan libre, ¿verdad? Porque hay algunos profesores que terminan antes su contenido porque el programa de su curso es más pequeño, pero en realidad civil es mucho más extenso porque ya ven que tenemos que estudiar 2 libros, el libro segundo, que es el que estamos ahorita tratando de terminar, y también el libro tercero, que es todo el tema de derecho sucesorio y que lo vemos para el examen final. Bueno, entonces vean, cuando hablamos del usufructo, pues ya sabemos que de acuerdo a lo que les he platicado, que es un derecho real de mero goce. Por medio de ese derecho, es un derecho de gozar y disponer de las cosas o de los frutos de un bien, pero resulta que la propiedad la tiene otra persona, ¿verdad? Y entonces el beneficiario tiene la obligación de conservar la sustancia, bien o cosa.
De acuerdo al artículo 703 del Código Civil, pues pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan, ya sea en forma ordinaria o extraordinaria, y no olvidemos que hay limitaciones establecidas en el título en que se constituya, ¿verdad? Como toda propiedad, no olvidemos que hay limitaciones, prohibiciones, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza jurídica, pues ya les comentaba que el usufructo es un derecho real que pertenece a la categoría de los derechos reales de mero goce, en que pertenece a la categoría de los derechos reales de mero goce. Eso es lo que tenemos que tener siempre claro, y que cuando hablamos de esa categoría de los derechos reales, pues obviamente estamos disfrutando de un bien que pertenece a otra persona. Dentro del usufructo vamos a encontrar dos elementos personales claramente establecidos. Uno es el propietario del bien o de la cosa que se va a dar en usufructo, y al propietario aquí en el usufructo también se le conoce como nudo propietario, con N, ¿verdad? No me vayan a escribir mudo propietario en el examen, porque entonces no lo van a tener bien. Es nudo, con N, nudo propietario, igual a decir propietario. Y además de eso, pues el beneficiario, que en el caso del usufructo se llama usufructuario. El derecho real de usufructo se constituye por medio de contrato. Los contratos ya saben que se celebran entre personas vivas y por acto de última voluntad. Ese acto de última voluntad conlleva dos circunstancias. Una, o dos hechos, ¿verdad? Uno, que es el otorgamiento del testamento, y dos, la donación por causa de muerte. Ahí lo tienen regulado en el artículo 704. Eso es en cuanto a su constitución. Y en cuanto a su extinción, pues lo tenemos regulado en los artículos 738 y 739. Vean que deben de dar lectura a los artículos que se les indica acá, porque en la exposición yo solo doy lineamientos generales, ¿verdad? Entonces ustedes cuando termine la clase tienen que leer obligatoriamente el articulado que corresponde a cada una de las instituciones que vamos explicando. Entonces, el usufructo se puede extinguir por la muerte del usufructuario, cuando se cumpla o venza el plazo, por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, porque puede ser que el usufructuario pues compre el bien, por ejemplo. Entonces, el derecho del usufructo y la propiedad se va a reunir en una misma persona, se extingue el usufructo por prescripción, por renuncia del usufructuario, también por la pérdida o deterioro de la cosa usufructuada, por la anulación o cesación del derecho que constituyó el usufructo, y también por el abuso que el usufructuario haga de su derecho. Entonces, esa sí tiene que ser declarada en resolución judicial, y es una forma también de extinguirse el usufructo, ¿verdad? Porque entre las obligaciones del usufructuario está el conservar la cosa en buen estado, y así debe ser entregada. Veamos ahora las principales obligaciones y principales derechos que existe del propietario o nudo propietario aquí en el usufructo. Pues en primer lugar, si va a constituir un usufructo sobre un bien que le pertenece, pues debe de entregar el bien dado en usufructo, ¿verdad? Si es oneroso el usufructo, pues debe pagar los impuestos fiscales que pesan sobre el bien. Debe garantizar el uso pacífico de la cosa. Recuerden que es un derecho real. Él no puede constituir un derecho sobre un bien que está en litigio o en polémica en cuanto a su titularidad, y también debe hacer las reparaciones extraordinarias del bien o de la cosa. Al usufructuar, al nudo propietario o propietario, le pertenecen todos los frutos pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo.
Y si no presta garantía al usufructuario, pues podrá exigir que los inmuebles se pongan en administración y que los bienes muebles se vendan, así como retener los bienes del usufructo, mientras el usufructuario no preste la garantía, porque el usufructuario debe realizarlo. Si sus derechos son perturbados por un tercero, ¿verdad? Pues el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento del propietario. Y si no lo hace, pues será responsable de los daños que ocasione por la falta de información. Todos los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo, pues serán por su cuenta si es a título oneroso. Luego tenemos un listado de las principales obligaciones y derechos, pero a favor del usufructuario. El usufructuario, repito, es el beneficiario en el caso del usufructo, o sea, el que va a gozar del derecho real del usufructo constituido. Pues obviamente como a favor de él será el usufructo que se establece, debe de tomar el bien en el estado en que se encuentre, pero debe realizar previamente un inventario. Debe responder de las cosas muebles que se gastan y deterioran. Y también si comprende cosas consumibles, pues está obligado a restituirlas en igual cantidad, calidad y género. Y a esa forma de usufructo es lo que se le conoce como cuasi usufructo. Lo vamos a ver cuando veamos la clasificación del usufructo. Si es gratuito el usufructo, pues debe pagar mínimo los impuestos fiscales que gravan el bien y debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario, ¿verdad? Porque es su obligación garantizar y conservar la cosa en buen estado. También debe ser las reparaciones ordinarias para conservar el bien en buen estado, porque esas son producto del desgaste normal de un bien. Entonces tendrán que ser a su cargo. Debe dar aviso al propietario de las reparaciones extraordinarias que la cosa necesite, las extraordinarias, porque las ordinarias serán a su cargo. Le pertenecen los frutos naturales, pero que están pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, porque al finalizar el usufructo, eso le corresponde al propietario. Los frutos civiles le pertenecen día por día, por ejemplo, los intereses que genere una cuenta monetaria a plazo fijo, por ejemplo, ¿eh? Y cuando es de cosas muebles que se gastan y deterioran, pues lentamente con el uso tiene derecho a servirse de ellas según la naturaleza y destino y al final pues no está obligado, a restituirlas. Debe responder solamente de las pérdidas o deterioros que provengan de dolo o culpa. Y si es un usufructo de una finca o heredad, pues se extiende a sus bosques y arboledas, pero debe conservar y reponer los árboles que derribe. Y no olvidemos que hay árboles en especie de extinción que tienen que ser protegidos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos entonces continuamos con los derechos y obligaciones principales del usufructuario, que también se le conoce como el beneficiario del usufructo. Él tiene más, ¿verdad? Porque ya los del nudo propietario ya los habíamos visto en una sola guía, pero del usufructuario sí tiene más. Entonces, continuamos ahí. Todo esto pues está en las guías y en la legislación, en el Código Civil, ¿verdad? Tenemos que el usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada y de las servidumbres. Recuerden que por medio de la accesión pues se incorpora un bien a otro bien, pero también hay accesión discreta que es la que se da por producción, ¿verdad? O por nacimiento de las crías, ¿se recuerdan? Accesión discreta y accesión continua.
Puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada. Y también, o sea, él mismo como usufructuario puede gozar del bien por sí mismo, del bien que se le da en calidad de usufructo, pero también puede darlo en arrendamiento o también lo puede enajenar o transmitir su derecho de usufructo. No sé si alguien me quiere leer el artículo 716 para que tengamos clara esta disposición amplia que hay en cuanto a la transmisión del usufructo. Un voluntario, hoy no está Eric, Eric leyó la vez pasada. Buenas tardes, licenciada, ¿gusta que se lo lea? Por favor, Eric, muchas gracias. Muy bien. 716. La usufructo, ¿verdad? Sí, 716, ajá, por favor. Muy bien. Artículo 716. Enajenación del usufructo. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal del usufructuario celebre terminarán al fin del usufructo. Muy bien, entonces vean, muchas gracias, Eric. Vean, tiene un derecho ilimitado en cuanto a la disposición de lo que se le entrega en calidad de usufructo, ¿verdad? O sea, no es de aprovechamiento exclusivo para él, sino que él también lo puede dar en arrendamiento, lo puede transmitir, ¿verdad? Entonces, eso quiero que les quede bien clarito, porque posteriormente vamos a ver otros derechos reales que pertenecen a esta categoría, que son el uso y la habitación, pero son más limitados. Bueno, gracias, Eric, muy amable. Entonces, continuamos con el usufructuario. Él no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciera en la cosa usufructuada, y en cuanto a las mejoras separables, pero sin detrimento del bien, sin deterioro, pues podrá llevárselas en caso que el propietario no le abonare los gastos, pero no debe deteriorar el bien, ¿verdad? No puede constituir servidumbres perpetuas, que será nuestro próximo tema, porque las que constituya pues tiene que terminar al finalizar el usufructo. No puede entrar en posesión de las cosas si previamente no hizo inventario de los muebles y descripción del estado de los bienes inmuebles con citación del propietario. Esos gastos pues van a ser a su cargo. Además del inventario, pues debe dar garantía, ¿verdad? Y entonces ya entra en posesión. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo son por su cuenta, si es a título gratuito. En ningún caso está obligado tampoco a responder por más de lo que le produce el usufructo. Y todos estos derechos y obligaciones que corresponden al usufructuario, pues los encontramos a partir del artículo 703 al 744. Ahora bien, tenemos varias clases de usufructo. Hay una amplia clasificación ahí en su guía 49. Y tenemos una clasificación por la persona, por las cosas, por el objeto, por el origen y por su duración. Por las personas, pues tenemos que el usufructo se puede constituir a favor de personas individuales y también a favor de personas jurídicas o colectivas. Cuando se constituye a favor de personas individuales, este puede ser un usufructo simple, es decir, atribuido a una sola persona, y también puede ser múltiple, atribuido a varias personas, que a la vez puede ser simultáneo o sucesivo. En el múltiple, por ejemplo, el simultáneo, veamos que el usufructo se constituye a favor de 3 personas, pues lo pueden disfrutar a la vez, o sea, simultáneamente. Pero también puede ser que lo puedan
gozar en forma sucesiva, es decir, primero Juan, luego Pedro y luego Margarita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, repito, la constitución del usufructo múltiple puede ser en forma simultánea o en forma sucesiva cuando se trate de varias personas. Por las cosas o los bienes, pues hay un usufructo que se llama propio normal cuando recae sobre cosas no consumibles, pero también hay un usufructo que recae sobre cosas consumibles. Y como esas cosas son consumibles, es lo que se conoce como usufructo impropio o anormal o cuasi usufructo, que lo leí anteriormente y les dije que aquí se les iba a explicar, porque comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse. Entonces hay obligación de restituirlas con bienes de la misma calidad, cantidad y especie. Hay un usufructo singular cuando recae sobre bienes específicos, ¿verdad? Pueden dar en usufructo la cosecha de café del 2026. Por ejemplo, la cosecha de café que se va a dar en mayo, ahí está previamente determinado el bien, pero también lo pueden hacer sobre un patrimonio y ya sabemos que cuando hablamos de un patrimonio, hablamos de un activo, de un pasivo, de derechos reales y de derechos personales, universo, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues ahí hay obligaciones y también hay derechos, no olvidemos que deben ser apreciables monetariamente. También se puede constituir, ya vimos, sobre bienes consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, y también sobre bienes muebles e inmuebles. Por el objeto, pues el usufructo se puede constituir sobre cosas o bienes, todas las cosas que están dentro del comercio, obviamente el lícito comercio, y también sobre los derechos, las ganancias que genere o las utilidades que generen las acciones en determinada sociedad, por ejemplo, o los intereses que produzca una cuenta de depósito a plazo fijo, por ejemplo. Por su origen pueden ser legales, obviamente esas son establecidas, se originan por la ley y también pueden ser voluntarias. Estas se originan por medio de contrato o por disposición de última voluntad que les comenté al inicio, ¿verdad? Contrato o disposición de última voluntad que implica el testamento o la donación por causa de muerte. El usufructo por su duración, pues puede ser a tiempo fijo o a plazo fijo, ¿verdad? Se señala un tiempo establecido, por ejemplo, se va a establecer usufructo sobre un bien mueble, sobre un vehículo, mientras ustedes cierran pensum en la carrera de Derecho, por ejemplo, ahí constituyen. Entonces, ahí tienen una condición. La condición es que ustedes cierren la carrera de Derecho. Cuando cierran, pues obviamente se extingue el usufructo, ¿verdad? Y puede ser simple también, sin fijarles ninguna condición, y puede ser también solo por el tiempo señalado por la ley, sin ninguna condición, ¿verdad? Te voy a dar en usufructo mi carro, marca tal, año tal, etcétera, bien identificado, para que termines el semestre 2025. Bueno, entonces es el plan. Cuando no se fija tiempo para su duración, pues se entiende constituido por toda la vida del usufructuario, ¿verdad? O sea, del beneficiado. No puede ser por el nudo propietario, porque ahí prácticamente peligra su propiedad. Ahora bien, el usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no puede exceder de 30 años, ¿verdad? Y si se trata de bienes nacionales, podrá hasta por 50 años. En todos los aspectos que les voy exponiendo está su cita legal para que ustedes al finalizar la clase, entonces vayan y hagan la lectura correspondiente. ¿Van entendiendo, compañeros? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? ¿Entienden bien? Sí, licenciada. Vaya, cualquier cosa, ustedes me indican. Han entendido hasta el momento el usufructo, ¿verdad? Ya sabemos que es un derecho real, que es un derecho real de mero goce,
que vamos a disfrutar de lo que produce un bien, pero que ese bien pertenece a otra persona, ¿verdad? No es un bien propio, porque si lo sería, estamos ante la propiedad. Bueno, si tenemos claro eso, entonces podemos pasar a las otras dos figuras. Una es el uso y el otro es la otra es la habitación. ¿Ya? Una es el uso y la otra es la habitación. Muchos les llaman que es un usufructo limitado o un usufructo parcial porque se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen mucho, pero no son iguales. No sé si, Eric, me quieres hacer favor de leer el 745 y Jennifer, creo que habías pedido la palabra para leer el 746, Jennifer. Sí, licenciada. Bueno, entonces, Eric, disculpa, como fuiste tan colaborador la vez pasada, sigo molestando. Quisiera que me leyeras el 745. Vamos a discutir ese otro derecho real, que es el derecho real de uso. Muy bien. Gracias. Capítulo 3. Uso y habitación. Artículo 745. Ajá. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia, y las de su familia. Las de su familia. Muy bien. Vean aquí. El uso y la habitación también son derechos reales. También pertenecen a la categoría de los derechos reales de mero goce. ¿Verdad? Ahí vamos bien. Pero vean, da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella. Entonces, cosa ajena, frutos, ¿verdad? Ahora bien, vean la limitación que hay. En cuanto basten para las necesidades del usuario, aquí ya no se va a llamar usufructuario, aquí se llama usuario. ¿Y de quién más? Del usuario y Su familia. Y su familia. ¿Ya se fijan? Siempre es un derecho real, siempre es un derecho real sobre cosa ajena. ¿Ya? Siempre es un derecho real de mero goce, pero aquí la limitación es en cuanto le basten para las necesidades del usuario y su familia, lo que no sucedía con el usufructo. ¿Se dan cuenta? ¿Van teniendo claro ahí? Ahora veamos el contenido de la habitación en donde Jennifer me va a hacer favor de leer. Vean el otro derecho real. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Ok, vaya. Volvemos a lo mismo. Se limita la habitación ¿a qué? A lo que sea necesario para quien tiene el derecho. Aquí se va a llamar habitacionista. ¿Y para quién? Su familia. Para su familia, vean, igual que el uso, ¿verdad? Solo que aquí está hablando de la habitación. Y vean, lo que sí modifica aquí, a diferencia del uso, es que no es necesario tener la familia en el momento de constituirse el derecho. En el uso sí, ¿verdad? Porque ahí sí, para las necesidades del usuario y las de su familia. Aquí en habitación hace la aclaración y la excepción. Y ahí la tenemos. Entonces, vean, en el uso, ¿verdad? Te voy a dar mi vehículo tal para que lleves, vayas al trabajo, asistas a la universidad, tú y tu esposa, y lleves a los niños al colegio, solo para eso, ¿ya? Ya si te quieres ir de chonga, y no, ¿verdad? Es para las necesidades del usuario y su familia, necesidades. Entonces,
puedes llevar a tu cónyuge y al trabajo, tú puedes ir a la universidad y puedes ir a tu trabajo y puedes llevar a tus hijos al colegio. Bueno, está claro. Ahora veamos en habitación. Se constituye también el derecho real a favor del habitacionista y su respectiva familia, pero aquí permite que en el momento de su constitución no tengas precisamente constituida la familia. Entonces yo puedo decirle a mi hija tiene 3 meses de embarazo, ¿verdad? Tiene 1 año de casada, 3 meses de embarazo. Entonces yo le digo, mira, te voy a constituir un derecho real de habitación en 2 habitaciones que están al fondo de la casa o en el segundo nivel de mi casa para que vivas tú y obviamente el cónyuge, ¿verdad? Eso, y ahí pues está pendiente el nacimiento de mi nieto, ¿verdad? Entonces no necesariamente está constituida la familia, entonces pendiente que nazca mi nieto, pero yo ya constituyo eso. Puede ser también que mi hija no esté casada, está embarazada y tiene, por ejemplo, unos 3 meses de embarazo, pero decide con su novio que se van a casar a fin de año, pónganse, ¿verdad? Pero ella ya está embarazada. Entonces, a fin de año, tiene 3 meses de embarazo y yo constituyo ahorita el derecho real de habitación para ella y su familia, aunque en este momento todavía no esté constituido. ¿Me entienden, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciada. En el caso de la habitación, pues el beneficiario se va a llamar habitacionista. En el caso del uso, se llama usuario, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se constituye la habitación? ¿Cómo se constituye el uso? De acuerdo al artículo 750, siempre de nuestro Código Civil, pues los derechos de uso y habitación se establecen y pierden de la misma forma en que se constituye y pierde el usufructo, ¿verdad? Se constituye por medio de contrato y por acto de última voluntad y se pierde de las formas establecidas en el artículo 738 y 739, ya sabemos, aplicables también para el uso y la habitación. Por muerte del usuario o habitacionista, por vencimiento del plazo, por la reunión del uso y habitación y de la propiedad de una misma persona, por prescripción, por renuncia del usuario o habitacionista, por la pérdida de la cosa dada en habitación o en uso, por la anulación o cesación del derecho en que se constituyó el uso y la habitación, o también por el abuso que el usuario o el habitacionista, en su caso, haga de su derecho, porque no olviden que deben de mantener en buen estado el bien o cosa que se les entrega, ¿verdad? Y lo deben cuidar, le deben dar su mantenimiento, deben hacer las reparaciones ordinarias que ya lo hemos establecido y lo hemos comentado. Bueno, vamos a encontrar algunas diferencias. Hemos visto entonces que el uso y la habitación pues son más restringidos, ¿verdad? Y tienen limitaciones para el beneficiario, llámese usuario o habitacionista y sus respectivas familias. Vean que también bueno, primero leamos en los derechos y obligaciones del usuario y su familia y ya voy a ir explicando. Pues en primer lugar, servirse de la cosa o bien, ¿verdad? Aprovecharse de los frutos en cuanto basten para sus necesidades propias, ¿verdad? Como beneficiario y las de su familia. Debe utilizar, en el caso de la habitación, para vivir las piezas de la casa necesarias para él y su familia. Ahora bien, aquí en el uso y la habitación, carece tanto el usuario como el habitacionista de poderes de disposición. Ahí quería que llegara. ¿Por qué? Leímos, de acuerdo en el artículo 716, que el usufructo es ilimitado.
que lo puede disfrutar tanto el usufructuario, pero que también lo puede dar en arrendamiento y hasta lo puede enajenar, ¿se recuerda? Lo leyó aquí Eric. Pero en el caso de la habitación y del uso, quiero que leamos el artículo 748. Vean esto. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Lo contrario al artículo 716 que se relacionaba al usufructo, en donde lo puedes vender o lo puedes transmitir, enajenar o lo puedes grabar. Vean, ahí ya tienen otra diferencia. En el caso del uso y la habitación, pues están también obligados a prestar garantía, hacer las reparaciones ordinarias, hacer los gastos de cultivo y pagar contribuciones, o sea, impuestos y los servicios, cuidar y conservar la cosa o el bien que se les entrega, utilizar adecuadamente los bienes, no abusar del derecho, ¿verdad? Y los derechos de uso y habitación, pues no se pueden enajenar, no se pueden gravar ni arrendar, ¿verdad? No tienen poderes de disposición como en el usufructo. No debe abusarse y debe restituirse el bien en buen estado. No deben de abusar en cuanto a la utilización de los bienes. Si toman todos los frutos u ocupan toda la casa de un bien, pues están obligados a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y pagar pues los servicios o contribuciones. Si toma solo una parte de los frutos o ocupa solo una parte de la casa, pues deben de contribuir proporcionalmente. No es igual al arrendamiento. Ojo. Este es un derecho real de mero goce. En el arrendamiento, ahí se paga por la utilización de un bien ajeno. Aquí no. Aquí lo que vas a hacer es el mantenimiento de las piezas de una casa o la casa, las reparaciones, pagar los servicios, ¿verdad? Pero no estás pagando una renta. Debe hacerse el formal inventario, ¿verdad? Igual que en el usufructo. Y no deben de olvidar que se constituyen y se pierden de igual forma que el usufructo. ¿Tenemos claro ahí, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciada. Gracias. Ahora bien, ¿por qué se los pregunto? Porque ahora ya vamos con las diferencias. A lo largo de la exposición, pues les he ido haciendo énfasis en algunas diferencias. Pero veamos, ahí tienen una guía conceptual solo con algunas diferencias, las principales con el usufructo. Hemos visto que los tres pues son derechos reales de mero goce, ¿verdad? Hemos visto que como son derechos reales de mero goce, recae el disfrute de ese bien, que es un bien ajeno. Ahí es donde no deben de olvidar. Y tienen en común que se constituyen de la misma forma y se extinguen de la misma forma. Ahora bien, veamos, en el uso y la habitación existe limitación del derecho. Ya vimos que es para el beneficiario y sus respectivas familias. El usufructo no, ¿verdad? Hasta lo pueden transmitir libremente. En el uso y la habitación se deben satisfacer las necesidades del usuario, del habitacionista, y en el usufructo no, ¿verdad? Repetimos, es ilimitado y hasta lo pueden transmitir, ¿verdad? Disponer de ese derecho. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles. Ese sí no lo pueden transmitir, no lo pueden ceder, no lo pueden grabar. En cambio, el usufructo sí lo pueden transmitir, ¿verdad? El uso constituye un usufructo parcial, un mini usufructo, ¿verdad? O restringido, dado que faculta al usuario para percibir algunos frutos, pero recuerden que es limitado. El usufructo es ilimitado.
La habitación recae únicamente sobre bienes inmuebles, que son los únicos que se pueden habitar. En cambio, el usufructo, al igual que el uso, pues recae tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles. La habitación es exclusiva para bienes inmuebles. ¿Hay alguna duda, compañeros? Disculpen. No, licenciada. ¿No? Está claro, licenciada. ¿Está claro? Vean, pues, después no quiero quejas, porque ahorita pues ya agotamos otro tema, que es el usufructo. Usufructo, uso y habitación pertenecen a los derechos reales de mero goce y me quedaría pendiente la servidumbre, Dios primero, para el día martes, que va a ser presencial. Y qué bien que sea presencial, porque fíjense que la servidumbre sí hay que ejemplificar más. La servidumbre también pertenece, de acuerdo a nuestra legislación, a la categoría de los derechos reales de mero goce, pero también es un gravamen. La servidumbre recae sobre bienes inmuebles, porque es gravar un bien inmueble, un predio o bien inmueble para utilización de beneficio público o de otro predio. Solo quiero que leamos el artículo 752 para que entendamos y tengamos la idea. Creo que ya les mandé las guías conceptuales de la servidumbre y tengamos la idea en qué consiste el próximo derecho real de mero goce. Vean el 752. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio. Si hablamos de predio, es un bien inmueble para uso de otro predio o de distinto dueño o para utilidad público comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. Vean los elementos aquí de los inmuebles. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Y ahí voy a dejar para que les quede la duda. Y quedamos pendientes para el día martes con el tema de la servidumbre. Yo les agradezco su comprensión para estos días en que he tenido dificultad, especialmente con el tema de salud. El día martes, pues ustedes ya me verán, Dios primero, verán entonces la limitación que voy a tener ahora. Y hablando de eso también, pues por el cuidado de mi salud, quiero adelantarles que la clase del día martes de mi curso, la voy a realizar en un salón del tercer nivel. Yo a los enlaces se los voy a informar, ¿de acuerdo? Pero no tengo el número ahorita, pero es el salón que está a la par de la coordinación. Entonces, ustedes a la hora del periodo de Derecho Civil, después de que hayan recibido su clase con el doctor de Mata, me harán el favor de bajar a ese salón y yo me presentaré a ese, ¿de acuerdo? Yo de todas maneras se los voy a estar informando, porque por prescripción médica no puedo estar subiendo y bajando gradas y solo podré, según me dijo el doctor, subir una sola vez y bajar una sola vez. Entonces yo les voy a solicitar siempre su colaboración y su consideración en este caso. El día martes yo les voy a informar en qué día, sospecho que será el día jueves, se realizará el examen extemporáneo. Por hoy no me queda más que agradecerles mi eterna gratitud. Gracias por su apoyo y aquí estamos, ¿verdad? Tengan una feliz tarde si en caso no hay alguna duda o comentario.